Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación organizado por el proyecto Explora y que corresponde a una iniciativa del programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación. Me presento, mi nombre es Javier Muñoz Vidal y en la interpretación de lengua de señas se encuentra Valeria Álvarez Hernández. El último gran informe de situación del IPCC, por sus siglas en inglés, el panel de expertos vinculados a la ONU, que lleva más de 3 décadas sentando las bases sobre el cambio climático, fulmina al negacionismo y considera como algo inequívoco que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, lo que ha generado cambios generalizados y rápidos en el planeta. Lo anterior que acabo de señalarles es de un, eh, un extracto del medio El País. Las cosas no son como se esperaban y la preocupación nos lleva a ocuparnos y a hacer espacios de conversación y de concientización como este. Este conversatorio lleva por título Amenazas en nuestros bosques. ¿Qué podemos hacer? Y como se dan cuenta, el eje que nos lleva a conversar y a situarnos es el cambio climático. Daré paso a la presentación de las personas que serán integrantes de este conversatorio. Catalina Urbina Fuentealba, ingeniera ambiental, jefa de sección de prevención de incendios forestales de CONAF Magallanes. Catalina, buenas tardes. Hola, mucho gusto. Bienvenidos a todos y a todas. Espero que sea un espacio muy entretenido de conversación. Igualmente, Catalina. También nos acompaña Esteban Mimisa Silva, ingeniero agrónomo, asistente de prevención de incendios forestales de CONAF Magallanes. Esteban, ¿cómo estás? Hola Javier, bueno, un gran saludo a todas y todos. Muy agradecido acá por la invitación, ¿cierto?, de Par Explora. Esperemos que sea una muy grata jornada, provechosa. Gracias. Igualmente, Esteban, esperamos lo mismo. Y culmina esta presentación de las y los panelistas, Daniela Droguet Caro, licenciada en Biología, directora para Magallanes de la WCS Chile. Daniela, ¿cómo estás? Hola Javier, bien y tú. Saludar a todos y a todas en esta tarde. Gracias por acompañarnos y gracias también al programa Explora por invitarnos a conversar un poquito en este tema que está tan candente, así como el cambio climático, pero es bueno abrir estos espacios para conversar y compartir un poquito de las cosas que están pasando especialmente aquí en la región. Así que esperamos que sea una tarde provechosa. Lo mismo esperamos, Daniela. Reitero el saludo y la bienvenida a todas y todos que están siguiendo la transmisión, que se están conectando a través de las señales de Radio TV UMAC a este conversatorio organizado por el Par Explora Magallanes. También ya lo habíamos hecho fuera del aire, pero saludar a las personas que se encuentran en el Zoom. Eh, Recordarles, ellos y ellas no se ven en pantalla, así que tranquilidad frente a eso, pero van a tener la posibilidad también de intervenir con algunas preguntas y comentarios a las y al panelista. Queremos comenzar con una pregunta introductoria que nos va a llevar a abrir el apetito por la conversación y por este interesante y preocupante tema. La pregunta es, ¿cuál es la vinculación entre este cambio climático y los bosques de la Patagonia? ¿Por qué están unidos estos dos temas que vamos a tratar en esta tarde? La pregunta está abierta para los tres panelistas. No sé quién quiere comenzar o vamos uno a uno indicando sus pareceres. Sigamos el orden de la presentación. Catalina, por favor. Mi colega ahí había levantado la mano, pero bueno. Ah. Nada, pero estamos... Bueno, es muy importante el tema de la vinculación del cambio climático y los incendios. En realidad, nosotros, y la protección, ¿cierto?, de los bosques, nosotros en el Departamento de Incendio, uno de los grandes factores que estamos observando son los comportamientos extremos.
¿cierto? Aumento de temperatura, menos precipitaciones. Hemos notado que ha caído menos nieve y todas son condiciones que obviamente dejan más expuesta la vegetación frente a alguna ocurrencia, algún punto de ignición, donde pueda haber algún fuego que se propague mucho más rápido. Entonces, para nosotros es un tema que realmente tenemos que observar, ¿cierto? Y analizar por el daño que esto podría generar, dejando la vegetación y los bosques mucho más expuestos a arder. Gracias, Catalina, por comenzar ya con temas que más adelante vamos a ir profundizando y dando cuenta en este conversatorio. Esteban, había levantado la mano, no te vi, discúlpame. No te preocupes, Javier. Bueno, complementando un poco lo que dice mi colega Catalina, justamente el comportamiento de los incendios forestales va de la mano de los factores climáticos. Y estos factores climáticos, al verse afectados con el cambio climático, dígase la temperatura promedio que tenemos ahora, que alcanzamos en los veranos, que no se veía antes, especialmente en una región acá como es Magallanes, la disminución de las precipitaciones, lo que causa obviamente ya un estrés hídrico también en la vegetación, todo eso hace que el material combustible vegetal quede predispuesto a arder. Entonces, lamentablemente, es algo súper negativo para nuestro tema con Catalina, ¿cierto? Que es la prevención de incendios forestales, ya que ahora esa pequeña quizá foco de incendio, punto de ignición, que antes quedaba en eso, en un pequeño foco, que quizá incluso se podía apagar espontáneamente, o uno con un poquito de agua, un poquito de tierra lo podía extinguir, ahora puede pasar sin problemas con estos factores climáticos, ¿cierto?, a un incendio ya mayor, de magnitud, de mayor dificultad de extinción. Entonces no es menor. Ahora también quería comentar que, viéndolo por un lado más positivo, podríamos decirlo, la conexión que hay entre los bosques de la Patagonia con el cambio climático, es que justamente los bosques que tenemos acá son clave para servir de sumidero, ¿cierto?, los árboles para el dióxido de carbono. Justamente toda esta masa forestal que tenemos acá, desde Puerto Montt a la comuna de Cabo de Hornos, es clave para absorber el CO2 a través, ¿cierto?, del proceso cuando hacen la fotosíntesis, que después eso queda fijado como biomasa y se libera oxígeno. Entonces, que sirva como sumidero de CO2 es muy, muy, muy positivo para contrarrestar los efectos de todos estos gases invernaderos que contribuyen al cambio climático, como el dióxido de carbono, como el metano, entre otros. Gracias, Esteban. Daniela, por favor, misma pregunta. Ya, bien. Sí, más o menos yéndome hacia el área que entró Esteban, conversar un poquito de volver a reconocer lo que es el territorio de Magallanes, que es un verde, azul y blanco bastante intenso, con tonalidades rojizas entre medio y amarillentas. Entonces, nuestro paisaje está formado principalmente por bosque de lenga, de ñirre, de coihue, de canelo, dependiendo de donde esté el bosque más cercano, así más a la parte más alta de los cerros, más cercano a la costa. Nuestras ciudades, nuestros poblados están la gran mayoría relacionados al bosque, y esta conexión que tenemos con ellos es totalmente necesaria. Acá en Punta Arenas, por ejemplo, lo vimos hace un tiempo atrás cuando ocurrió el tema del aluvión, de la salida del río de las Minas, fue porque en parte no habíamos cuidado el bosque que tenemos un poco más arriba, y por el tema ahí empezó a unirlo al cambio climático, de la precipitación, que fue en una bastante anormal en esa época, y el bosque que tenía que contener esta cantidad de agua, también había tenido un poco de intervención. Entonces, cada una de las decisiones que nosotros hoy en día estamos tomando en relación al bosque que tenemos en lo más cercano y quizás un poco más en lo lejano, tiene que ver con las cosas que suceden en nuestro cotidiano, y eso está unido hoy en día al cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse, es ahora ya, no es para las futuras generaciones. Lo tenemos ahora, lo estamos viviendo, como decía la Cata, tenemos muy pocas precipitaciones, probablemente vamos a tener un invierno bastante seco, o sea, un verano, perdón, bastante seco. Toda la nieve que
normalmente teníamos en las zonas altas. Nosotros mismos acá lo vemos en el Andino o en Natales, cercano a Dorotea, o en Williams también, a los cerros más cercanos. No hay no hay precipitación en formato de nieve, sí de lluvia, sí, probablemente nos llovió bastante, cosa que también es raro, pero la nieve, que es la que sustenta el agua, recordando un poquito el ciclo del agua, de que la nieve se derrite, esa agua es la que corre por los ríos y empieza a alimentar el ecosistema, probablemente va a disminuir. Entonces, hoy en día tenemos esa preocupación, esperamos que no sea tan terrible, pero si no, también tenemos que prepararnos. Magallanes además tiene una cantidad de áreas protegidas bastante interesante que nos ayuda a mitigar y no solamente a cuidar nuestro entorno, sino que será un aporte al mundo. Como decía Esteban, son grandes captadores de carbono que ayudan a bajar un poco estas emisiones que se producen en otras partes del mundo. Pero así como tenemos el bosque, tenemos las turberas, tenemos los humedales, tenemos los bosques en el mar, que son de las algas, de los güiros, los famosos güiros, estos bosques cafés que están en el mar. Entonces, de alguna forma tenemos cómo defendernos, pero también tenemos que entender que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo, cuidarlo de la amenaza del fuego, cuidarlo de la amenaza de la especie exótica invasora, que es lo que vamos a conversar un poquito más adelante. Se han presentado los temas, la vinculación, el marco, que es justamente el cambio climático, pero lo específico que en nuestra región y por qué es importante que estemos hablando de estos temas a través de este espacio. Agradecemos nuevamente a Radio Televisión UMAC que transmite a las personas que están aquí en el Zoom internamente participando del conversatorio. Y la primera participación que les queremos pedir, que mientras los expositores están dando cuenta de sus áreas y contestando las preguntas, puedan también ustedes ya ir generando sus preguntas a través del chat. A quienes siguen la transmisión de Radio TV UMAC a través de YouTube, también hay un espacio ahí para poder hacer las consultas que después serán contestadas por las y el panelista. Vamos a materia. Catalina y Esteban ya nos han señalado uno de los puntos de este sustrato que queda expuesto y que justamente es, y usar un concepto bien interesante, punto de ignición relacionado a los incendios y al fuego. Y hablemos de los orígenes, cómo suceden estos incendios forestales, cómo podemos prevenir, pero principalmente cuáles son las causas que provocan esta situación que nos inquieta en este conversatorio. Bueno, Javier, es súper interesante el tema de las causas, porque al fin y al cabo eso nos entrega a nosotros los lineamientos de trabajo, nos permite entender lo que sucede en los distintos espacios, ¿cierto?, de la región, las distintas comunas, ¿cierto?, que la componen, y saber qué es lo que está sucediendo. A nivel regional, históricamente en realidad, desde que se tiene registro de los incendios investigados, siempre ha sido la principal causa el uso del fuego en actividades recreativas. Eso es algo que nosotros siempre tenemos y tratamos de educar a la gente, ¿cierto? Que seamos conscientes del fuego cuando vamos de camping, cuando usamos áreas no habilitadas para hacer fuego y de repente nos ponemos a compartir, ¿cierto? Y dejaste la fogata, te olvidaste, te fuiste a acostar o simplemente pensaste que estaba apagado y abajo, todo lo que estaba bajo suelo, todavía tiene una temperatura que empieza a minar, ¿cierto?, por debajo, empieza a prender las raíces y obviamente sin darnos cuenta ya podemos tener un incendio subterráneo. Entonces es muy complejo. Eso es una de las causas principales y algo también interesante de mencionar por la pandemia, tuvimos una modificación en todas nuestras estadísticas donde una causa que nunca teníamos, que era el uso de herramientas, era muy baja el uso de herramientas en temas de infraestructura, ¿cierto?, soldadura, y este año, la temporada recién pasada, tuvimos varios incendios por esta causa. Todos estábamos en nuestras casas, todos queríamos mejorar nuestros espacios, ¿cierto? Y bajo eso la gente empezó a construir, y mira, yo les voy a presentar de hecho una imagen que tengo para que podamos observar lo que puede causar la despreocupación o no ser consciente de lo que uno puede provocar al utilizar herramientas, por ejemplo. Espérame.
Entonces, estamos refiriendo que especialmente el uso de herramientas, mientras la imagen se comienza a proyectar, ha sido no solamente ahora, sé que no es una nueva causa, sino que ahora tenemos mayor evidencia o mayores situaciones asociadas a eso. Exacto, sí. Esto es lo que podemos ver, mira, por suerte, en realidad es lamentable decir suerte, y también ahí agradecer a nuestros colegas de control de incendios, quienes trabajan combatiendo una casa en realidad expuesta al fuego, que es lo que podemos ver. Por uso, la gente estaba trabajando en este lugar y al utilizar sierras eléctricas saltan chispas, ¿cierto? Prendidas, y eso genera que el pastizal que estaba próximo se empiece a prender y se propague rápidamente, que es lo que podemos observar en estas imágenes. Catalina, antes de pasar a Esteban, ¿eso en qué sector es esa imagen de la región? Sí, esto es regional, son los huertos familiares en Puerto Natales. Sí. Entonces, el usar una herramienta sin mayor cuidado podría provocar una situación como la que estamos observando, Sí. para que todas las personas tengan también esa precaución. A veces el entusiasmo podría generar una situación como esta. Exacto. El 50% de los incendios de la temporada pasada ocurrió en la provincia de Última Esperanza. Así que hay un gran llamado a toda la gente que vive, ¿cierto? Toda la ciudadanía que habita en Última Esperanza y en toda la región, ser cuidadosos, ser conscientes de lo que podemos provocar. Gracias, Catalina. Esteban, por favor, ¿qué otras causas están asociadas a los incendios forestales en la región de Magallanes y en general, digamos? Mira, otra causa acá que es súper importante es el tema de las quemas de basura, también como quemas agrícolas que son ilegales. A ver, acá nosotros para poder hacer una quema de desechos silvoagropecuarios, las personas en sector rural o de interfaz urbano-rural, que para que quede un poquito más claro ese concepto, la interfaz urbano-rural es ese límite, por decirlo, donde la urbanización se junta con el sector rural, con el campo. Si tuviéramos un incendio forestal, por ejemplo, el combustible que va a alimentar ese incendio forestal va a pasar de ser forestal o rural a estructural. Esa es la interfaz. En estos sectores se pueden hacer quemas de desechos silvoagropecuarios. No se puede quemar basura. La basura no se puede quemar en ninguna parte. Pero quemas de desechos silvoagropecuarios, por ejemplo, si quiero abrir un campo para hacer ingresar ganado, o si quiero hacer una poda, los restos de esa poda se pueden quemar. Para eso se debe avisar a CONAF. Sí, es muy sencillo el trámite, se inscriben con nosotros, nos dan aviso, nosotros les entregamos un comprobante de que dieron aviso a CONAF con todas las especificaciones técnicas, y así se hace la quema controlada, ojo con la palabra, controlada, ¿cierto? Con todas las de la ley, con todas las recomendaciones técnicas que damos nosotros, en conocimiento de carabineros, en conocimiento de bomberos también, y no hay ni un problema. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, quizá por desconocimiento, mucha gente hace esto de manera ilegal, es decir, sin avisar. Y quizá no lo hace de la mejor manera, quizá se despreocupa y no lo hace con ayuda, lo hacen de una sola persona, lo cual no se debería hacer, ¿cierto? Por seguridad. No tienen quizá una fuente de agua para poder luego apagar esa quema controlada. Entonces, eso también es una causa súper importante a nivel nacional y también acá en la región de Magallanes de por qué se causan los incendios. Algunos números así duros de ocurrencia de incendios que hemos tenido acá en la región, por ejemplo, la temporada pasada, 2020-2021, tuvimos 20 incendios. Y además a eso le sumamos 26 focos de incendio. O sea, esos 26 focos de incendio, perfectamente, quizá un día más caluroso o con mayor viento o una vegetación más seca, podrían haber significado 26 incendios forestales más. Entonces, pese a que mucha la gente dice, pucha, si acá tenemos más bajas temperaturas que en otras regiones del país, no se ve mucho de repente que quedan grandes incendios más que en temporadas puntuales, como tuvimos ahora la temporada pasada, ¿cierto?
el incendio en Natales, en Regimiento Lanceros, como hubo años atrás, ¿cierto? El gran incendio de Torres del Paine, que siempre es el que todos recuerdan. Pero pese a eso, la ocurrencia acá en Magallanes existe, está. Y el promedio siempre va por ahí, alrededor de 18 a 20 incendios forestales todas las temporadas. Y ojo con eso, el mismo cambio climático, que es el tema principal que nos convoca, ya nos hace ni siquiera hablar de temporada de incendios, sino que es todo un año donde nosotros podemos tener ocurrencia. Hemos tenido ahora ocurrencia en agosto, en junio, en pleno invierno, en años anteriores, entonces es algo que puede suceder. Esteban, dos consultas. La primera, cuando una persona en estos sectores que solicita una quema controlada, y qué bueno que haces el hincapié en controlada, no es que dejen arder y se vayan, aparte del permiso, ¿cuentan con la presencia o pueden contar con la presencia de CONAF en ese lugar para poder colaborar en ese control del fuego? Y la segunda pregunta la hace Ignacio desde YouTube. Eh, no vamos a salir un poco del tema, pero dice si CONAF realiza charlas preventivas eh, sobre el fuego en zonas de camping, cómo poder cuidar ese espacio. Ya, la primera pregunta, justamente, bueno, de partida explicar que, como te mencionaba antes, no es un permiso, no es que CONAF dé permiso para que la gente queme, sino que es un comprobante de que ellos nos avisan a nosotros y así sabemos que están haciendo esa quema controlada de acuerdo a las indicaciones técnicas que nosotros les damos y que si, por ejemplo, una persona divisa en alguna parte de la ciudad o del sector rural o en el sector periurbano alguna columna de humo y nos llaman al número de emergencia 130, recordar ese número, muy importante, 130, emergencias forestales de CONAF, al llamar y avisarnos de eso, nosotros vamos a saber, según el sector de donde vieron esa columna de humo, que eso justamente es una quema controlada porque nos dieron aviso y estamos súper al tanto de eso. Entonces, muy importante. Respondiendo totalmente a la pregunta, nosotros como CONAF vamos a fiscalizar esas quemas controladas, Carabineros también lo hace, el SAC también lo puede hacer, el Servicio Agrícola y Ganadero, y nosotros como CONAF, si por ejemplo una persona, por decirte algo, tiene una parcela en algún sector rural y él quiere quemar vegetación, o sí, pongámoslo así, y nos llama a nosotros, hace el trámite por primera vez. Él no tenía idea de esto, por ahí lo leyó, ¿cierto? Entre nuestros folletos de difusión que hacemos con este tema de las quemas controladas, o por ahí leyó el Decreto Supremo 276, que es justamente el que rige sobre el uso del fuego como quema controlada en el país. Entonces esa persona, al no saber, nosotros le explicamos y él está en todo su derecho a decirnos, miren, ¿saben qué? Podrían quizá venir ustedes mismos acá, ayudarme con la quema, saben que tengo por ahí un tambor de agua, pero no sé si me será suficiente para apagarlo, quizá ir con alguna bomba a espalda nosotros mismos, ayudar a la persona, explicarle en terreno cómo debe hacer el cortafuego, ¿cierto? Para que ese fuego no se le escape de la zona que él quiere quemar. Todo eso se puede hacer sin ningún problema. O sea, para eso estamos, para resolver dudas técnicas y para asistir a una persona que quizá no sepa hacerlo y así evitamos que eso se descontrole. La segunda pregunta respecto a talleres o charlas de uso del fuego en zonas de camping o en general en actividades al aire libre, también no hay ningún problema. Eso nosotros dejamos ahí nuestros correos electrónicos de Catalina, el mío, otros profesionales también que trabajan, por ejemplo, en la provincia de Última Esperanza, que son parte de esta sección de prevención de incendios forestales, y sin ningún problema nos pueden escribir, solicitar charlas, si lo quieren hacer de manera virtual en esta época de pandemia, ¿cierto? No hay ningún problema, en algún lugar específico, de repente incluso guías turísticos también, chicos que suelen hacer trekking y tienen algunas dudas, lo que sea respecto al tema nuestro, que es la prevención de incendios, recomendaciones preventivas, no hay ningún problema en hacer ese tipo de charlas, ningún problema. Gracias, Esteban. Hemos hablado principalmente de la provincia de Última Esperanza, mencionó el último incendio en el Lanceros, en lo que sucede con el Parque Torre del Paine, pero Daniela, en Tierra del Fuego, Parque Caruquinca, ¿cómo se hace ahí el cuidado?
¿Han tenido experiencias de emergencia? ¿Cómo previenen para que sucedan incendios forestales en el parque? Sí, es un tema bien, bien complejo y siempre hemos tenido bastante como miedo y susto realmente con el tema de un potencial foco de incendio abajo en Tierra del Fuego. Y contarle un poco a las personas que nos están hoy día acompañando que Tierra del Fuego no solamente es estepa o paisaje de Coirón, sino que hacia el lado sur, desde Villa Cameron, que está a unas 2 horas de Porvenir, hacia abajo es todo bosque, como les decía, bosque de Ñirre, de Lenga, de Coihue, hay Canelo hacia el lado de la desembocadura del Almirantazgo. Perdón. Entonces, es súper complejo porque está a mucha distancia de los poblados. El tema de incendios hoy en día, por suerte, hay una brigada de CONAF que durante todos los veranos está dando vueltas por el lado sur, porque claramente ahora ha habido mayor cantidad de gente que llega a este lugar. Perdón. Y tenemos ahí un convenio de colaboración con los colegas de CONAF, donde ellos también han capacitado a nuestros guardaparques, y nosotros tenemos un grupo de guardaparques bastante pequeño, pero tienen la capacidad al menos para un fuego primario muy pequeño de poder apagar, y si no, la otra es dar rápidamente los avisos al personal pertinente y que se pueda atacar el problema. Hemos hecho harto educación, a la gente que llega al parque se le hacen las indicaciones, tenemos habilitado un sitio de camping, bueno, todo esto pre-pandemia, ahora estamos todavía evaluando cómo si se va a abrir o no el parque, pero sí pensamos que esta temporada ya la vamos a abrir porque va a haber más movimiento de personas hacia el parque, y preferimos muchas veces que estén contenidas en el sector de camping, donde hay un sitio habilitado para hacer fuego, para armar su cocinilla, antes que estén desparramados por distintos lados. Cercano a nosotros hay otro camping que es abierto también a la comunidad, y ahí han habido también focos de incendio que una mala chispa que salte para cualquier lado va a prender con todo el fuego que está ahí abajo, porque una amenaza adicional, que es lo que más adelante les voy a comentar, es el tema del castor, que el castor hoy en día tiene cementerios de árboles que son secos, si bien en la parte basal muchos de ellos están inundados, pero la mayoría hacia arriba es bosque seco y podrido finalmente. Entonces hay como muchos catalizadores que podrían empujar a un incendio potencial, y eso además sumado a nuestros vecinos que están hacia el otro lado de la cordillera, perdón, del alambre, en este caso de Tierra del Fuego, donde también han tenido focos de incendio bastante importantes que por suerte no han pasado para este lado, pero es una preocupación constante. Creemos mucho que a través de la educación se pueden lograr cosas, pero aún así estamos atentos y monitoreando al menos por la ruta, y tratando de que la gente no haga camping en cualquier parte, no arme cocinilla, no arme fogata, que es algo que a nosotros nos complica, pensando en el viento que hay ahí abajo también, como en toda la región, y que un incendio ya va a demorar un poco la capacidad de acción que se tiene, ya sea de bomberos, ya sea de CONAF y de otras instituciones que se necesitan. Ciertamente. Bueno, ya vamos a hablar de especies invasoras, aleóctonas, podríamos decir también, en la siguiente pregunta. Pero hay también algo que está presente en el chat que sería bueno aclarar, y es la pregunta de Ingrid. Dice que en vez de aprobar quemas, decíamos ya que no es una autorización, sino que es una información, pero ¿no será mejor darles alternativas más sustentables para eliminar la vegetación? Y ahí entramos de lleno al tema de educación ambiental. Entonces, no sé, Catalina, Esteban, ¿nos puede colaborar con esa respuesta? Sí, bueno, Javier, sin dudar, siempre vamos a creer que la mejor alternativa es no usar el fuego, ¿cierto? Tanto cuando vayamos a hacer nuestras actividades recreativas, optar por otras formas de alimentación que quizás no sean el asadito cuando estemos en lugares no habilitados para hacer fuego. Pasa lo mismo con nuestros rastrojos, o sea, trabajar, hay métodos agroecológicos, ¿cierto? Donde uno puede trabajarlo, toda la hojarasca, ¿cierto? Reunirla de cierta manera, secarla, esparcirlas de cierta forma sobre tus campos y que generen un aporte. Entonces,
En realidad, formas hay, nosotros, como comentaba Esteban, siempre estamos dispuestos a trabajar con la comunidad, a acercarnos a ellos, a presentarles otras alternativas y ver, o sea, variables hay. El tema es que el uso del fuego también es algo que se ha ocupado, se ha utilizado durante millones de años. O sea, el fuego siempre ha sido un punto de reunión, siempre ha sido un punto, para todos siempre se ha utilizado el fuego y es muy difícil sacarlo a veces de las personas, de los usuarios. Entonces, y por otro lado también es un método más económico de tratar los residuos. Y eso es muy, muy difícil también si es que lo ponemos o lo trabajamos a grandes escalas. Hay gente que hace quemas de 1 hectárea, entonces que ahí ya se necesitan planes de quema. Entonces, cuando uno tiene su terreno y quieres trabajar eh, residuos agrícolas o pastizal o residuos leñosos, en menor escala se puede hacer sin ningún problema. A mayor escala a veces encarece un poco los costos. Y eso también es lo que tenemos que trabajar con los usuarios. Agradezco en nombre, yo creo que de Ingrid, la respuesta. Y aprovecho de saludar y agradecer a las personas que están también en YouTube. Ya respondimos la pregunta de Ignacio. Tatiana dice, qué buena iniciativa, gracias por todos, por sus conocimientos. Eso para ustedes, Esteban, Daniela, Catalina. Eh, Entiendo que un seudónimo, Stone Crazy, dice, ¿cuál es la alternativa a la quema? Ahí lo que justamente estaba explicando Catalina recién. Y decía, claro, en el contexto del cambio climático, que no debería permitirse. Y ahí asociamos nuevamente que el fuego es parte de la cultura humana, pero también el manejo y el cuidado del uso del fuego es algo que es cultural y debemos aprender a utilizar de una manera distinta en este contexto. Catalina. Sí, y ahí va también lo que decía la Dani, que es muy interesante sobre las áreas habilitadas. O sea, en Caruquinca, siendo un lugar tan lejano, no hay, no hay duda en que si centramos a la gente en un punto específico para alimentarse, ¿cierto? No significa que la gente no pueda salir a recorrer. Sí, siempre lo puede hacer. Pero en sus momentos donde vaya a pernoctar o en los momentos que se vaya a alimentar, el uso de cocina sea en un lugar habilitado donde nosotros tengamos una mejor capacidad de respuesta, donde nuestros tiempos sean menores. Acá las distancias hacen barbaridades en relación al fuego. Y ahí está nuestra dificultad de estos focos que mencionaba Esteban, que pueden ser 27, son 27 posibles incendios que pueden llegar hoy en día estamos en la 6ª generación de incendios. O sea, partimos desde la primera generación y ahora estamos en un nivel que en realidad debemos trabajarlo en conjunto y sin la gente no podemos. Tenemos que ser todos conscientes. Catalina, gracias. Un comentario más de YouTube y luego voy a lo que dice en el chat de Zoom. Jonathan Araya, hola, buenas, excelente charla. Y presenta una consulta que vamos a guardar para la segunda sección que vamos a ir más adelante sobre ese punto. Ingrid también nos dice entonces en el chat de Zoom, entonces quiere decir que el problema es que no existen instancias de reciclaje de material vegetal para que el agricultor no tenga que usar la quema. Mira, justamente Esteban. como, sí, gracias. Como lo comentaba Catalina, existen otras formas, ¿cierto? Alternativas al uso del fuego. ¿Cómo puede ser reincorporar los residuos, quizá tener alguna máquina para chipear los restos arbóreos o de ramas, cosas así? ¿Qué pasa? Que justamente hay pequeños agricultores, por ejemplo, que no tienen ese tipo de herramientas. O sea, ahí, como bien lo decía Catalina, también es un tema económico. Siempre va a ser lo más barato prender el fósforo, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Y lo otro muy importante es que existe un decreto, una ley, un marco legal, el Decreto Supremo 276 del Ministerio de Agricultura, que permite esta actividad de quemar residuos agropecuarios a través del fuego, ¿cierto? Entonces, ahí ya tendría que ser, me imagino, un cambio mucho más grande, ¿cierto? Ya cambiar la ley, por decirlo, que cuando se hace de buena forma esta quema controlada está totalmente autorizado. Estamos hablando de materias legislativas como cambio, pero antes de la ley
también está el cambio de las costumbres, de los usos y de la educación ambiental sobre el uso de esta materia vegetal, en vez de solo incendiarla, como bien decías, que quizás es la solución más sencilla, más rápida, y que la ley se lo permite. Pero queremos aprovechar el tiempo para pasar la segunda pregunta, y comenzamos contigo, Daniela. La pregunta es sobre especies introducidas. Ya mencionaba que podría a veces infantilizarse el castor, pero al ser una especie que llega a la región, que es introducida a la región, no llega solo, eh, provoca algunas situaciones ¿cómo afecta al ecosistema una especie introducida, tanto animal como vegetal, Daniela? Ujú. Sí, mira, ahí les voy compartiendo unas imágenes más que nada porque es un tema que es bastante complejo, que no es fácil de repente de abordar, porque además tiene mucha relación con lo que las decisiones que toma finalmente el ser humano, que sea para bien o para mal, el ser humano hoy en día es el que está decidiendo qué es lo que sucede con la naturaleza, entonces hace que las cosas se compliquen. No sé si estoy compartiendo pantalla, creo que sí. Sí, Sí, la estamos viendo. Ahí bien. Esteban y Catalina también confirman. Gracias. Entonces, en ese sentido, es bastante complicado, pero es bueno también entender que hay cosas que se pueden hacer y que se pueden ir arreglando a lo largo del tiempo de las decisiones que muchas veces por falta de información fueron tomadas y que hay experiencias interesantes, al menos de erradicación de especies exóticas invasoras en sitios donde realmente era necesario hacerlo en términos ecológicos. Hay que entender que las especies que son nativas, especies que son específicas para un territorio, para un maritorio, existen por ciertas razones, ya sea ecológicas, funcionales, en determinados espacios. Al introducir una especie que no pertenece al ecosistema, al lugar donde viven otras especies, muchas veces tienes otras catástrofes y empiezas a perder las especies que son nativas y autóctonas de cada lugar. En Chile tenemos varias especies exóticas invasoras. Algunas de ellas son incluso especies que las venden como mascota, pero la gente dice, voy a liberar a la tortuguita, que es la que tengo acá en la parte superior, y finalmente también se transforma en una especie exótica invasora que daña a las especies nativas, y no solamente ocupando el espacio, sino que también trayendo enfermedades, haciendo que muchas de estas especies desaparezcan. Especies como la rana africana, que es la que está acá la segunda. En Chile la parte central es bastante problemática porque desplazó a la rana chilena, que es una especie endémica. Endémica significa que es única para nuestro país, no se encuentra en ninguna otra parte más. Entonces son especies que las empezamos a perder. La famosa chaqueta amarilla, que está aquí al medio, es una especie que también es bastante compleja porque hemos visto que ha desplazado también al bombus magallánico, que es este abejorro amarillo gordito que veíamos normalmente en todas nuestras flores del jardín, especialmente en la época de verano, que además es específico para transportar el polen de ciertas especies florales de nuestra región. Entonces ahí también tenemos que dimensionar que no solamente es por una especie, sino que por el resto del ecosistema que vive ahí. Claro, están los ejemplos del eucalipto también en la zona central, algunas especies de almonidias que no corresponden a las especies, a los cursos de agua de nuestra región. Y bueno, el castor, que es el tema con el cual nosotros trabajamos directamente, porque Tierra del Fuego, Caruquinca tiene presencia de castor. El castor hoy en día ya lo tenemos acá en el continente, está en el lado sur de Punta Arenas y no sabemos mucho más si está más al norte o incluso hacia el lado del archipiélago de los fiordos y canales. Sí está en Isla Navarino, está acá en toda Tierra del Fuego y acá al sur del continente. Esta es una especie que afecta directamente a los bosques de nuestra región. Nuestro bosque no está preparado para lo que realiza el castor naturalmente. Es una especie exótica invasora que fue traída desde Canadá, se trajo a Argentina y desde Argentina pasó a Chile, está todo lleno de castores y no tiene un depredador natural. Por lo tanto, la población crece, crece y crece y eso hay que de alguna forma controlarlo. Ellos arman sus diques, al igual que como lo hacen en su lugar donde ellos viven naturalmente. Y todo el bosque ribereño es un bosque que se ve afectado y que se inunda y que finalmente se pudre y se muere. Y no solamente se muere el bosque, sino que se mueren
finalmente la casa de muchas especies como el pájaro carpintero, las golondrinas, las cachañas, son todas especies que son nativas de nuestro ecosistema y se quedan finalmente sin hogar. Esta es una castorera que está en la mitad de un dique que armó un castor, y lo otro que ocurre es que también modifican los cursos hídricos, todos los ríos, los riachuelos, que alimentan a las distintas napas freáticas o la parte del fondo de nuestro suelo, también lo está modificando, y eso también empuja a la sequía de varios lugares. Hemos perdido cerca de 23.000 hectáreas de bosque nativo, que son cerca de 38.000 estadios nacionales, es bastante grande. Esa es una gráfica de los colegas de CONAF. Y también estamos perdiendo gran cantidad de dinero, si uno lo quiere transformar en temas económicos, que como mide normalmente el ser humano todo el tema de la naturaleza, son cerca de 73 millones de dólares los cuales se han perdido. Y como les decía también, los servicios ecosistémicos, que son estos servicios que la naturaleza nos entrega, de la cual nosotros realmente dependemos de la naturaleza. El castor hoy en día está afectando al menos en 5 de ellos, que es el hábitat para las especies, que les comentaba, la casita para mucha de la avifauna de nuestra región. El agua va a ser en algún momento un problema, el cambio de la flora a la fauna, de especies nativas de nuestra región, el agua para las especies que son criadas en Magallanes, especialmente el ganado de ovejas y de vacunos, y obviamente la regulación del ciclo hidrológico. Entonces es un tema que es bastante complicado, tiene muchas aristas desde lo social hasta lo biológico. Entonces es algo que nos preocupa a muchas instituciones, y se está trabajando y pensando en la erradicación de esta especie de la Patagonia, porque nos está modificando el ecosistema, y si lo sumamos al cambio climático, estamos perdiendo masa de bosque que nos sirve para mitigar y para poder extender un poco más nuestra estadía en este planeta. Gracias, Daniela. Profundicemos un poco más sobre flora, sobre el bosque, porque hemos presentado este caso del castor, que es quizás el icónico de estas especies exóticas o invasoras, pero también en la flora tenemos situaciones similares por monocultivo en otras zonas del país. Catalina, Esteban, ¿nos pueden aportar algo también desde esa línea? Bueno, Dale, adelante. Esteban. No, bueno, yo comentaba acerca de otra especie acá invasora que es muy problemática, que es la pilosela, ¿cierto? Esa también cabe la pena destacarla, es muy problemática acá. Y volviendo a los animales también, así como el castor, tenemos el bisón. El bisón es otra especie invasora exótica de acá que es súper problemática por el tema justamente que hace de depredador de algunos animales nativos de acá, algunas aves, por ejemplo, y es como que le quita cierto terreno a otras especies que son nativas acá de la región. Entonces también destacar el bisón, que es bien problemático para los bosques acá magallánicos. Catalina, ¿también quieres decir algo? No, mi colega ahí conectado me ganó, pero es cierto, bueno, el de la pilosela, y también lo podemos ligar, yo todo lo ligo a los incendios. Tras el paso del fuego en muchos ecosistemas da pie a otras especies invasoras como flora, o sea, lo que nosotros vemos como la vinagrita, no sé si la conocerán todos, un tipo de arbusto, ¿cierto? Pastizal, que también cuando tenemos incendio es muy probable que llegue a estos espacios y empiece a colonizar muy rápido. O lo otro que son como las espigas, que uno siempre cuando era más chiquitito, ¿cierto? Termina con espigas, también son especies que llegan y tras el paso del fuego son todas exóticas, han llegado a la región producto de animales, producto entre medio de las lanas, ¿cierto? Y se quedan. Y reemplazan el espacio a otras especies naturales.
Gracias, Catalina. Gracias, Esteban. Daniela, vamos con algunas preguntas. La primera es directamente para ti. Está escrita en el chat de Zoom. Dice, ¿cuán posible será la erradicación del castor? Ujú. Bueno, depende de quién se lo preguntes, pero para nosotros y para mí es bastante posible, solo depende de algunos factores que no son menores, pero hay experiencias de erradicación en varias partes del mundo donde se ha logrado sacar especies que son bastante complejas, al igual que el castor, de erradicar. Hay un tema de voluntad política y de decisión de que se tiene que finalmente sacar esta especie de nuestros bosques magallánicos. Y es una tarea de largo aliento, sí, no es de un día para otro, no se va a hacer en un año, sí, probablemente una tarea de 10 años y una tarea que también tiene que ser a nivel binacional. Ahí se está trabajando claramente con Argentina porque se necesita que sea en ambos lados de la isla y hacia el sur, más hacia el lado sur también. Es posible, y yo creo que es parte del trabajo de varios de nosotros que estamos trabajando en esta temática. Requiere mucho dinero, se está evaluando cuánto costaría, pero sí es factible de hacer, así que espero que en algún momento se den las condiciones y se tome la decisión de hacerlo, porque siempre nos bromeamos entre la gente que está dando vuelta que decimos que el día que llegue al Paine va a ser realmente una preocupación y ahí nos vamos a asustar porque el castor va a seguir avanzando hacia arriba. Entonces, como hoy en día está en Tierra del Fuego, en una zona más o menos alejada de nuestro centralismo también regional a veces, no se considera y no se dimensiona el daño que tiene el bosque en esta zona sur. En verano principalmente se ve el cementerio finalmente de bosque que hay a causa del castor, entonces es bastante preocupante y llamamos un poco a tomar la atención sobre eso. Daniela, gracias. La pregunta la había realizado Paula Caballero en el chat. Cariños, También Paula. en, también en YouTube tenemos un par de preguntas. La primera la hace Jonathan Araya. Dice, ¿cómo se relaciona la conservación de la biodiversidad y la ética ambiental en el manejo de especies de animales exóticos? Y ahí ocupa manejo entre comillas. Sí, bueno, hay que entender que la conservación también engloba este concepto, el término de manejo, el término de planes de uso público, donde cae, por ejemplo, todo el tema de turismo, los planes de restauración, donde también le sigue, por ejemplo, a un plan de erradicación. Entonces, si ponemos transversalmente el tema de la ética ambiental, obviamente el uso de trampas humanitarias para la erradicación de una especie exótica invasora es lo que es como la parte base de este trabajo y es lo que hoy en día moviliza todas las experiencias de erradicación que hay en el mundo. La ética ambiental también hay que entenderla de cómo nosotros también hemos jugado un poco con el medio ambiente, como no hemos creído de alguna forma dioses en decidir qué poner en qué lugar y cómo ponerlo, pero al momento de tratar de mejorar las cosas también ahí tenemos que ver cuál es el mal, el menos mal, menos mal peor, no sé cómo decirlo, pero hay que buscar finalmente el bien común para todos y hoy en día ese bien común no solo para las especies que nos rodean, con las cuales cohabitamos, hoy en día las especies exóticas invasoras las estamos perdiendo, así que ahí de alguna forma también la ética toca desde los valores hasta incluso las creencias, así que depende mucho también de cómo lo veamos, pero siempre con el cuidado y la protección de la especie que se quiere sacar, tratándose de una forma humanitaria, pensando que es lo que estamos haciendo es también para proteger un ecosistema y las otras especies que viven en el lugar. Gracias, Daniela. No sé si Catalina, Esteban también quieren agregar algo sobre este punto. O guardamos la palabra para lo que sigue, porque quedan todavía preguntas de YouTube que les quiero presentar. Hay un comentario primero de Stone Crazy, dice, las especies invasoras producen desequilibrios en los nichos ya establecidos. Algunas son mejores competidores y desplazan a los nativos endémicos, que también es uno de los temas tratados sobre esta competitividad natural frente a la situación de algo que no es del lugar. Te pido disculpas, Valeria, por lo rápido que hablé
lo está interpretando. Tatiana dice, en términos regulatorios o normativos, ¿cómo creen ustedes que se encuentra nuestro país en torno al control de la introducción de especies exóticas? Si uno de ustedes quiere responder a esa pregunta, ¿cómo está el marco regulatorio de esta introducción? Porque ya dijimos, algunas se venden como mascotas y llegan entre comillas, contrabando. Ahí quizá no tenemos amigos del SAC o de aduanas presentes, pero ¿qué dicen ustedes como instituciones también del cuidado? Yo creo que es súper complicado y todavía nos falta regular un poco más y entender lo que significa traer una especie e incluso empezar a criarla. Hay un caso también al frente de ciervos colorados que se introdujeron y se permitió la llegada de estos ciervos. Obviamente están, por suerte, bien resguardados, están dentro de una estancia y el dueño ha sido bastante responsable con ellos, pero puede pasar que se escape uno y ahí sería bastante complicado todo lo demás. Y gran parte de las especies, bueno, el bisón, como decía Esteban, el castor, pasaron hace muchos años atrás. Este tema igual es relativamente, no sé si nuevo, pero sí se está tomando mayor conciencia de las especies que se están dejando entrar a nuestro país. Muchas veces uno alega y dice, no, me dejaron pasar un salame, pero pucha, dejaron pasar, no sé, un rinoceronte, no sé. Entonces, hay que ver esa escala de cómo realmente le tomamos el peso a las especies exóticas invasoras. También hay todo un tema en las aguas de lastre de los barcos, que hay especies muy pequeñas que también no dimensionamos y no tenemos idea de cómo se están movilizando. El dídimo también pasó porque no hubo una conciencia de la limpieza de los aparatajes de pesca deportiva, entonces es bastante complicado el tema. Yo creo que nos falta fiscalización, nos falta ver un poquito más allá del daño que puede hacer una especie exótica invasora y entender que además Chile en lo general es bastante frágil, funcionamos como una isla, entonces cualquier introducción hay que pensarla yo creo que 1, 2 y 3 veces. Gracias, Daniela. La siguiente pregunta, como habla de recuperación de espacios naturales, quizás los amigos de CONAF nos pueden ayudar en la respuesta. La pregunta que hace Ignacio es, ¿se puede recuperar los sectores donde el castor ha modificado una vez que estos se desplazan a otro lugar? Bueno, eso se trabaja actualmente, conjunto también a WCS. Yo creo que Dani nos puede explicar mucho mejor los proyectos que se han hecho en conjunto, pero sin dudar está la reforestación, reforestar con especies nativas, ¿cierto? Trabajar esos espacios. El tema es que, como lo hemos mencionado, el castor modifica cursos de agua también. Entonces, tampoco se puede llegar y reforestar en los lugares donde el castor ya pasó. Tenemos el caso de las turberas, por ejemplo, en la turba, que el castor muy bien las drena y es un tipo de vegetación que no podemos restaurar fácilmente. Entonces, que de hecho es imposible. Yo creo que la Dani me puede avalar que recuperar la turba es algo que no podemos hacer por los años que esto significa y su proceso de crecimiento. Entonces, si bien se reforesta los espacios donde ha estado el castor, hay que ver bien también la logística de cada caso, de cada espacio que el castor haya estado, porque las condiciones son muy distintas entre un lugar y otro. Gracias, Catalina. Daniela, te lanzaron el winche, por favor, para que puedas continuar. Sí, bueno, es súper, es complicado, pero sí es posible. Pasa mucho que claro, como decía bien la Catalina, el bosque obviamente queda una inundación. Lo primero que se trata de hacer es recuperar los cursos de agua. El curso de agua vuelve a tomar su movimiento original. Queda todo un área con un pH bastante modificado, la acidez del suelo queda un poquito más arriba, queda el suelo acidificado, y eso permite que no al tiro llegue al menos las especies nativas de flora. Como decían los chicos también, las primeras que llegan son las gramíneas, son pastos exóticos invasores, y después de a poquito vienen el bosque que está aledaño, y tenemos algunas experiencias bien interesantes
con los colegas de CONAF, donde hay proyectos de restauración, donde el bosque se tiende a restaurar solo, pero tenemos que empujar y ayudar a que se restaure de una forma también con apoyo de plantaciones de colocar, plantar plántulas de lenga, de ñirre, en los sectores en los que corresponde, además cuidando la genética también del bosque. Nosotros tenemos una experiencia de donde se sacaron plántulas del bosque de Caruquinca, cercano a un lugar donde había sido afectado por el castor, se erradicó el castor de esa área, y las plántulas se sacaron, se crecieron en los viveros acá de CONAF, y se fueron a plantar hace 2 años atrás, y la gran mayoría de ellas hoy en día están prendidas, están creciendo a los niveles y a la lentitud y al movimiento patagónico de nuestros bosques, que son bastante lentos, pero están ahí, están creciendo, así que estamos también tratando y resguardando de cuidar el lugar para que no vuelvan nuevamente los castores y perdamos todo ese trabajo que se ha avanzado. Con las turberas yo creo que claramente nos va a faltar vida para poder esperar a que se recuperen, porque son de origen glaciar, entonces cada turbera que se modifica y que se pierda son varios años para su recuperación. Daniela, muchas gracias. Estamos en Ciencia Abierta a través de Radio Televisión UMAG, esta iniciativa de Explora Magallanes, que corresponde a un programa que se llama Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnologías, Conocimiento e Innovación. Y queremos dar una palabra a alguien que está aquí en el Zoom, que nos ha pedido a través del chat y quiere señalar algún aspecto frente a otras amenazas para el bosque. Ingrid, puedes encender tu micrófono. Hola, voy a prender mi cámara. No puedo. Yo agradezco mucho esta instancia porque en realidad que estas charlas a mí me motivan bastante. Yo soy académica de la Universidad de Magallanes en la carrera de agronomía y asistí a la charla porque respecto a las amenazas del bosque. Y yo creo que una de las amenazas más grandes que tiene es el cambio global, más que el cambio climático como tal, porque por lo menos lo que yo he estudiado respecto a los bosques acá en la región han estado sometidos largamente al cambio en el uso de la tierra. Eso significa haber sido quemados previamente, ¿cierto? Al llegar los colonos, extensas áreas de bosque para instalar digamos, a la crianza ganadería ovina. Y yo creo que una de las amenazas está referida a eso, al cambio en el uso de la tierra, porque si uno mira cómo era Punta Arenas hasta hace un tiempo atrás, de aquí hacia arriba, digamos, en el mirador y todo lo que está cada vez más poblado, cada vez hay menos bosque, cada vez hay menos otras especies que se encontraban en el bosque. Nosotros hicimos una investigación en RUBUS Geoides en el laboratorio de biotecnología y cada vez nos costaba encontrar más las especies porque definitivamente el cambio en el uso de la tierra es un evento que así como quieren erradicar al castor porque es una especie invasora, nosotros también somos especie invasora. Los seres humanos también somos especie invasora y yo creo que una de las, como decía la charla, que era cuál es la amenaza y qué podemos hacer, yo creo que la educación es fundamental. Nosotros, y por eso hice la pregunta a CONAF respecto a si le cambiaban un poco el switch a los agricultores, de tratar de convencerlos de no a la quema, sino que más bien a un procesamiento del material, porque eventualmente con una capacitación nosotros tendríamos más éxito en las amenazas que afectan al bosque. Con una educación podríamos solucionar el efecto, digamos, el efecto antrópico sobre el bosque. Y hay otro factor que, si me permiten, perdón que me alargue tanto, pero muy bien Daniela dice que hay un factor genético. Fíjense que hace años atrás, alguna vez intenté hacer un proyecto para saber qué tan emparentados estaban los bosques de Aysén con los bosques de Magallanes cuando hubo esta quema, este tremendo incendio.
y querían reforestar con material que traían de Aysén. Y eso es terrible porque pueden traer contaminación genética, es decir, algunos genes que pueden ser deleterios pueden llegar a la región porque nosotros, al ser seres humanos tan capacitados, pensamos que es solamente restaurar, pero no es solamente restaurar. Los bosques de lenga tienen que restaurarse o los bosques en general tienen que restaurarse específicamente con material de la misma región, porque el polen vuela, mínimo he medido yo 1500 kilómetros. Yo he encontrado polen en la Antártica, polen de Nothofagus en la Antártica. Entonces, la contaminación genética puede llegar a ser algo que nosotros no somos capaces de observar, puede llegar a ser también una amenaza si nosotros como seres humanos metemos demasiado la mano. Y muchas gracias. Gracias también por la instancia y gracias a los panelistas. Gracias también por el aporte que ha generado en este cuidado de los bosques, que es la última pregunta que nos queda. Pero antes de eso, la invitación está, hay un link que ha sido enviado tanto al chat de Zoom como también al chat de la transmisión por YouTube, que es una encuesta de satisfacción, porque necesitamos escuchar su opinión frente a este espacio para poder mejorar en próximos momentos y también evaluar cómo le ha parecido útil o práctico este conversatorio que estamos realizando en esta tarde de miércoles por UMAC TV, este espacio que organiza y que ha preparado el PAR Explora. Hablamos del cuidado de los bosques. Esteban, Catalina, Daniela, nos queda poco tiempo, pero es interesante que además del manejo del fuego que ya hemos conversado y también de estas especies aleóctonas o exóticas, invasoras que están en la región, ¿qué otro cuidado más desde ese otro componente que es el ser humano propiamente tal podemos hacer para cuidar nuestros bosques? Esteban. Mira, Javier, primero quiero agradecer los comentarios y el aporte de Ingrid. Estoy totalmente de acuerdo con las observaciones que ella hizo. La pura verdad que al final nosotros, los humanos, somos lamentablemente el mayor problema para el medio ambiente. Y imagínate, lo que vemos nosotros que hay incendios forestales, el 99,7% de los incendios forestales son originados por causa antrópica. Y justamente algo que a nosotros nos preocupa de sobremanera es cómo se está expandiendo el sector urbano hacia lo rural, cómo cada vez hay más personas que les gusta, ¿cierto?, tener su parcela de agrado, tener su casita, ojalá metida en el bosque, entre medio de los árboles, porque sí, se ve muy lindo, eso sin duda, es muy atractivo eso, estar ahí, ¿cierto?, in situ en el bosque, pero asimismo causa un riesgo, tanto para la persona como para el mismo bosque. Y ahí vemos cómo lo que nosotros tenemos que apuntar como prevención de incendio, y como bien también lo nombró Ingrid, a la educación, pensando en la educación ambiental y pensando también en la preparación de las personas, especialmente estas personas que habitan en sectores rurales o de interfaz urbano-rural, que ellos estén preparados y se den cuenta que si tienen, por ejemplo, una mantención del combustible que los rodea, de la vegetación, ¿cierto?, de los árboles, de los arbustos, ellos mismos se pueden salvar, tanto la infraestructura, su hogar, ellos mismos, ¿cierto?, sus vidas, frente a un incendio forestal, como también, por otro lado, un incendio estructural en esas casas que pudiera propagarse a forestal. Entonces eso es apuntar a la educación, al autocuidado, a la autoprotección, yo creo que es lo más importante. Esteban, gracias. Catalina. Sí, sumándome claramente a las palabras de Esteban, yo creo que el trabajo es transversal, es en conjunto, entre todos, no importa en dónde trabajemos, no importa a qué nos dediquemos, esto nos afecta a todos. Y yo creo que esto es lo que estamos viviendo con el cambio climático, que existe como una relación entre los humanos que nos estamos apoyando entre todos y decir, oye, tenemos que ser seres más conscientes
de lo que está sucediendo y observar cuáles son nuestros riesgos, en dónde vivimos, ¿cierto? No solo nos preocupemos de nuestro espacio, sino que veamos de repente la casa del vecino, y yo no me refiero a observar la casa del vecino, ¿cierto? Con un énfasis de vieja zapa. Yo me refiero a la seguridad que podemos tener, ¿ya? Si el vecino de repente tiene el pasto alto y tiene un incendio estructural, esto rápidamente se puede propagar a tu casa y sin dudar uno lo va a ayudar. Pero tenemos que ser conscientes que no estamos solos, que vivimos en comunidad y para eso también podemos trabajar en conjunto. Así que nada, la invitación es pese a esta carga que estamos viviendo, yo creo, es no a decepcionarnos, a seguir trabajando en conjunto. Primero, educarnos, como decía Ingrid, que estoy muy agradecida por las palabras también que mencionó. Y de aquí hacia adelante, no nos deprimamos, trabajemos en conjunto y para poder ver un cambio, tenemos que ser pacientes y actuar ahora. Gracias, Catalina. Antes de pasar a Daniela, hay un comentario que va en la misma línea de lo que mencionabas que hace Fernando en el chat. El problema es que la gente ve bosque y no combustible que los amenaza. En eso falta mucho por educar. La clave que ha sido transversal durante todo el conversatorio es más educación ambiental. Daniela, por favor. Sí, bueno, agradecer finalmente este espacio también porque nos lleva a otro público que muchas veces no se toma en cuenta en distintas iniciativas. Siempre nos estamos enfocando en los niños, en que los pobres niños arreglen el mundo y veamos qué hacemos. Yo soy una niña que a mí me enchufaron el gen, tienes que arreglar el mundo y llevo 30 años, no, un poco más, de 30 años tratando de arreglar el mundo y todavía no se logra. Entonces el tema de la urgencia de la educación ambiental y de nosotros ya como adultos, de cambiar nuestros hábitos. Yo soy una convencida que todavía uno hasta de viejecito o de viejecita puede cambiar sus hábitos. El de que pensar de que el fuego en una fogata, así como, uy, qué bacán, vámonos a San Juan, hagamos una fogata. Ya, piola, pero hagámosla de buena forma, en un lugar donde no esté complicado y que puedas armar un incendio. El mismo tema con la basura, que es algo que también lo digo y lo paso el aviso cada vez que puedo. Siempre nos llevamos un montón de comida al campo y nunca nos traemos esa basura y esa basura también se transforma en un foco de incendio potencial, las famosas botellas, porque aquí estamos claramente hablando con un público bastante adulto, entonces las botellas de vidrio son las que también tienen que regresar, no nos cuesta nada llevar basura, pero también traérnosla. De esa forma también estamos protegiendo el bosque y de alguna forma también estamos evitando ser tan egoístas con el otro ser humano que puede venir también a disfrutar del bosque. Me gustó mucho lo que decía Ingrid con el tema de la planificación. Hay varias cosas que están andando en Magallanes en términos de planificación territorial. También se está armando la estrategia de desarrollo regional que también debería incluir este tema de conservación de bosque, conservación de ecosistemas y que haya un desarrollo sustentable de la región pensando en las industrias que están funcionando y si lo llevamos al lado de los bosques, las industrias forestales también, cuánto van a seguir funcionando, si nos conviene seguir o no con ellas, todo ese tipo de cosas considerarlos también en el planeamiento de la región que queremos para Magallanes. La invitación es esa, que nos hagamos responsables de los movimientos y de las decisiones que tenemos con nuestro ecosistema. Claramente la pandemia nos dejó esa lección de que cada vez queremos más bosque, cada vez queremos más mar, pero si queremos que eso se mantenga a largo plazo tenemos que cuidarlo y hacernos responsables de las decisiones que tomamos con la naturaleza. Eso. Daniela, gracias. Esteban, solamente quiero reforzar un punto. Decías un porcentaje de cuánto es culpa del ser humano los incendios forestales. ¿Cuánto era, por favor? 99,7% de los incendios forestales ocurren por acción del hombre. O sea, en ese 0,3 es donde entra el comentario que no pudimos decir a través de YouTube, que nos preguntaba sobre la caída de rayos que también generaban incendios y ustedes explicaban para que todas las personas puedan escuchar que hay uno de octubre del 2018 y un segundo en Puerto Williams el 2019. O sea, solo dos en los últimos años registrados bajo esa situación, un 0,3%,
para que el 99,7 es responsabilidad de ti, de mí, de nosotros para cuidar nuestros bosques y nuestro medio ambiente. Ahora hay que ver qué Quiero, pasa con el perdón, cambio climático, porque capaz que tengamos prontamente tormentas eléctricas y ese tipo de cosas. Así que igual hay que estar atentos, pero es toda nuestra culpa por ahora. bueno, y el cambio climático también es responsabilidad nuestra, así que culpa nuestra también va a ser esas situaciones, entre comillas, naturales. Quiero agradecer a Esteban, a Catalina, a Daniela por la participación en este conversatorio el día de hoy. Valeria Álvarez Hernández ha estado en la interpretación de lengua de señas. Este conversatorio titulado Amenazas en nuestros bosques. ¿Qué podemos hacer? Y antes de despedirnos, no se olvide seguir las redes sociales de Explora Magallanes, tanto en Facebook, canal de YouTube, Instagram, y luego va a estar en las redes de Radio Televisión UMAC, en el canal de YouTube específicamente este programa, así que compártalo, envíelo a sus contactos, a sus amigos, a su familia, para que todas las personas puedan enterarse de lo que hemos hecho en este espacio. Para quienes están en el Zoom y también en el chat de YouTube, no se olviden de contestar la encuesta, que es un formulario de Google que está disponible para todas y todos ustedes para mejorar estos espacios de ciencia abierta que para este año 2021 se inician con este conversatorio. Ha sido un honor acompañarles tanto a ustedes en sus casas como a ustedes están en su, bueno, también en sus casas. Y no digo lo mismo de Esteban y Catalina, porque sé que están en el trabajo aún desarrollando muchas funciones en cuidado del medio ambiente y cuidado de todas y todos los magallánicos que tenemos la suerte de vivir aquí, pero también tenemos el deber y la obligación de cuidar nuestro medio ambiente. Esto ha sido Amenazas en nuestros bosques. ¿Qué podemos hacer? Conversatorio del Para Explora Magallanes en este Ciencia Abierta. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.